Imaginemos estar caminando sobre una cuerda floja, a cientos de metros de altura. Se requiere una concentración absoluta, un equilibrio perfecto. Pero de repente golpea un huracán. Y el viento amenaza con derribarlo todo, claro. Exacto. En ese instante de pánico total, pues el instinto dicta soltar la vara de equilibrio para aferrarse a la cuerda con las dos manos. Uno piensa que esa es la única forma de sobrevivir. Es una reacción humana, sí. Totalmente. Y cuando un Estado enfrenta la amenaza del terrorismo, el escenario legal es, casi idéntico. Esa cuerda floja representa el frágil Estado de Derecho, y el huracán es el caos, el miedo y, la presión pública por detener un daño inminente a cualquier costo. Que es una presión gigantesca, digamos. Gigantesca. Y la tentación del gobierno siempre es soltar esa vara de los derechos fundamentales para aferrarse al poder absoluto bajo la promesa de restaurar la seguridad. Pero la historia y la jurisprudencia demuestran que, al soltar esa vara, la caída al vacío está garantizada. Totalmente garantizada. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desempacar una serie de textos jurídicos, jurisprudencia y análisis académicos, especialmente para estudiantes de Derecho y mentes curiosas que necesitan entender no solo qué dicen las leyes, sino por qué se aplican así en la vida real. Vamos a explorar cómo los derechos humanos actúan como un límite para los gobiernos durante operaciones antiterroristas. Y es que, esa es la paradoja central del derecho de seguridad nacional. Los documentos que estructuran este análisis, desde las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta los expedientes de la Corte Interamericana, convergen en una idea irrefutable. ¿Y cuál sería esa idea? Pues que el terrorismo busca destruir los valores democráticos. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación ineludible de combatirlo. Pero, y aquí está la clave, las herramientas que utiliza para esa defensa no pueden ser las mismas que usan quienes intentan destruirlo. Claro, no te puedes convertir en el monstruo que combates. Exactamente. El respeto a los derechos humanos no es un obstáculo burocrático en la lucha antiterrorista. Es la única línea que separa el uso legítimo de la fuerza de la simple tiranía. Y el primer instinto de un gobierno frente a ese huracán, a esa crisis, es decir, las reglas habituales ya no aplican. Estamos en emergencia. Ajá. El famoso estado de excepción. Justo. Y existe un marco legal real para que un país declare formalmente que necesita flexibilizar sus leyes para sobrevivir. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene un mecanismo específico para esto. Si no me equivoco, es el artículo 15. Correcto, el artículo 15. Este artículo contempla la posibilidad de suspender ciertas obligaciones frente a un peligro público que, digamos, amenaza la vida de la nación. ¿Ok? Y el Tribunal Europeo reconoce algo que llaman el margen de apreciación. ¿Qué significa eso en la práctica? Básicamente, los jueces allá en Estrasburgo aceptan que el gobierno local está en una posición mucho mejor para evaluar la inminencia de un ataque que un tribunal internacional revisando papeles, meses después. Tiene sentido. Ellos están en el terreno. Claro. Y este principio se estableció desde la primera sentencia en la historia del tribunal, que fue el caso Lawless contra Irlanda en 1960. Ahí se debatió justamente la detención preventiva sin juicio bajo una legislación especial contra el IRA. Se reconoce que la crisis exige, cierta flexibilidad operativa. Yo pienso en esto como el panel eléctrico principal de una casa. El gobierno, frente a una sobrecarga monumental en el sistema, tiene acceso a ciertos interruptores de emergencia. Me gusta esa analogía. Pueden bajar el voltaje de algunas áreas, por ejemplo, ampliando los plazos legales en los que una persona puede ser retenida por la policía antes de ver a un juez. Sí, apagan ciertas luces temporales. Exacto. Pero el panel tiene un diseño muy específico. El cableado que alimenta el soporte vital jamás pasa por un interruptor que se pueda apagar. Es un circuito inalterable. Y esa conexión inalterable de la que hablas es el artículo 3 del convenio. El de la tortura. Ese mero. El que prohíbe absolutamente la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. No existe ninguna circunstancia atenuante para eso. No importa si hay una bomba de tiempo a punto de estallar, no importa si el Estado entero está al borde del colapso institucional. Ese interruptor no se toca. No se puede bajar jamás. El razonamiento jurídico detrás de esto es que permitir la tortura, incluso de manera excepcional, destruye instantáneamente la autoridad moral del Estado. Y contamina irreparablemente todo el sistema de justicia penal que supuestamente intentan defender. ¡Wow! Es una línea roja absoluta. Ahora,
ese mecanismo de emergencia cubre las catástrofes inminentes o ya declaradas, pero la verdadera lucha antiterrorista hoy en día rara vez es un enfrentamiento abierto. Ocurre en la sombra, sí. Totalmente. Pasa años antes de que el huracán toque tierra, y ahí es donde el Estado necesita vigilar, interceptar y prevenir. Y ahí entramos al territorio espinoso del artículo 8, el de derecho al respeto a la vida privada. Porque, a ver, la prevención requiere inteligencia pura y dura. Espionaje, básicamente. Sí, vigilancia encubierta. Y los tribunales se enfrentan a la tarea súper difícil de medir qué nivel de intrusión es aceptable. Los textos que analizamos contrastan dos enfoques muy reveladores sobre cómo se aplica esta métrica en la vida real. A ver, cuéntame del primero. Primero está el caso Uzun contra Alemania. Resulta que las autoridades alemanas instalaron un rastreador GPS en el vehículo de presuntos terroristas. Ok, rastreo satelital. Sí, para monitorear cada uno de esos movimientos durante un periodo bastante prolongado. Y el tribunal determinó que esta acción no violaba los derechos de privacidad de los sospechosos. Espera, a ver. La lógica aquí me hace ruido de entrada. ¿Por qué lo dices? Porque, o sea, el tribunal valida que el Estado instale un dispositivo de rastreo en secreto y siga a un individuo día y noche por meses. Pero en las mismas fuentes vemos otro caso, el de Gillians y Kingdon contra el Reino Unido. Ah, claro, el de las requisas. Sí, ahí la legislación permitía a la policía detener a una persona al azar en la calle y revisar su mochila sin necesidad de tener una sospecha previa. Y ese poder fue declarado ilegal. Así es. Pero a ver, poner un GPS en un auto por meses suena muchísimo más invasivo, a nivel personal, que un policía pidiendo revisar tu abrigo por 2 minutos en la calle. ¿Por qué el tribunal aprueba la vigilancia extrema y toma la requisa rápida en la vía pública? Parece contradictorio. Es un contraste que parece súper contraintuitivo. Hasta que, revisamos la mecánica de la proporcionalidad, que es básicamente el motor de todas estas decisiones legales. Explícame eso de la proporcionalidad. Pues el problema que ven los jueces no radica en la duración de la molestia, sino en la cadena de control. En el caso del GPS, en Alemania, la medida requería una orden estructurada. Había un objetivo específico, una sospecha documentada de antemano de que esas personas estaban armando explosivos. No fue al azar. Exacto, no fue al azar. Y, lo más importante de todo, un juez o un ente independiente revisaba esa vigilancia para garantizar que no se usara para, no sé, espiar a rivales políticos o a periodistas. Hay una auditoría del poder. O sea, ¿hay un rastro de papel que justifica cada paso de esa invasión a la privacidad? Exactamente. Hay garantías. En cambio, en el caso británico, de detener y registrar en la calle, la ley le otorgaba a un oficial individual la autoridad total para decidir a quién revisar. Solo basándose en su instinto. Solo en su instinto, sin tener que justificar una sospecha razonable ante nadie. Y eso es discrecionalidad pura. Cuando la ley permite la discrecionalidad absoluta en la vía pública, se abre la puerta de par en par al perfilamiento racial, religioso o ideológico. Claro, detienen al que se ve diferente. Sí. Por eso el tribunal concluye que un poder policial tan amplio y sin filtros no es una medida de seguridad real, sino una herramienta de coerción arbitraria que, pues, elimina la presunción de inocencia en el espacio público. Tiene muchísimo sentido cuando lo pones así, lo cual nos lleva a una escalada inevitable. O sea, si la vigilancia falla o si la inteligencia indica que el ataque está en marcha, la policía pasa de observar a intervenir. Y la intervención es otro mundo. Sí, porque cuando la intervención involucra armas de fuego, pasamos del derecho a la privacidad al derecho más elemental de todos, que es el artículo 2, el derecho a la vida. Y la norma dice que la fuerza letal solo puede usarse cuando es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria, sí. Y ese estándar se aplica a todos, incluyendo a los peores sospechosos de terrorismo. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y no puede simplemente ejecutar a la gente extrajudicialmente. Hay un caso muy fuerte sobre esto en los documentos, ¿no? Sí, un caso definitivo es McCann contra el Reino Unido, de 1988. Elementos de las Fuerzas Especiales Británicas abatieron a tiros a 3 miembros del IRA en Gibraltar. Los mataron en la calle. Ajá, porque sospechaban que estaban a punto de detonar un coche bomba en una zona llena de civiles.
Yo me imagino que en esa fracción de segundo, los soldados genuinamente creyeron que si no disparaban, decenas de personas iban a volar en pedazos. Es que el tribunal no puso en duda la percepción de los soldados en ese instante final. Creían que estaban salvando vidas. El fallo en contra del Reino Unido no se basó en el momento de apretar el gatillo, sino en cómo se construyó toda la operación hasta llegar a ese punto crítico. O sea, evaluaron el antes. Sí. Al reconstruir los hechos, quedó en evidencia que las autoridades tenían inteligencia previa suficiente y oportunidades clarísimas para haber arrestado a los sospechosos en la frontera horas antes. ¿Mucho antes de que llegaran a la zona civil? Exacto. El tribunal dictaminó que la fuerza letal se volvió necesaria solo porque la fase de planificación fue un desastre. El Estado no puede, digamos, crear una situación de riesgo extremo por su propia negligencia operativa y luego justificar el uso de fuerza letal como su única salida. ¡Wow! Ese nivel de escrutinio exige que las operaciones se evalúen desde el primer informe de inteligencia en un escritorio hasta la ejecución en la calle. Sí, de principio a fin. Y ese mismo estándar aplica a situaciones de rehenes, lo que nos lleva a uno de los eventos más abrumadores descritos en los textos, el secuestro del teatro en Moscú. El caso Finogenov contra Rusia. Ese mismo. Un escenario de pesadilla táctica total. Cientos de civiles retenidos por terroristas fuertemente armados y con explosivos atados al cuerpo listos para detonar. Una locura. Para neutralizar la amenaza, las fuerzas de seguridad rusas bombearon un gas químico a través de los conductos de ventilación del teatro. El objetivo era incapacitar a los secuestradores, pero, bueno, el gas terminó causando la muerte de más de un centenar de rehenes. Y el veredicto del tribunal sobre el uso de ese gas es quizá la parte más difícil de procesar para un estudiante de derecho que lee esto por primera vez. Sí, porque el tribunal determinó que la decisión de usar el gas, a pesar de las muertes, no fue en sí misma una violación del derecho a la vida. ¿Cómo justifican eso? Consideraron que, en un contexto de tensión insuperable y sin opciones viables de negociación, la intención del Estado no era matar a los rehenes, sino neutralizar a quienes iban a volar el edificio entero en cuestión de segundos. Fue una medida desesperada para evitar una masacre aún mayor. O sea, es exactamente como evaluar a un cirujano en una sala de emergencias que recibe a un paciente con un traumatismo masivo. El tribunal no condena al cirujano por hacer una incisión profundamente arriesgada en el pecho, que vendría siendo el uso del gas químico, porque era la única maniobra posible para intentar mantener al paciente con vida. Sin embargo, Rusia sí fue condenado duramente en este caso. Siguiendo con la analogía, condenaron al cirujano por hacer la incisión sin haber preparado transfusiones de sangre, sin tener oxígeno en la sala y sin contar con personal médico para el postoperatorio. Es una analogía perfecta. La falta de preparación logística fue el factor determinante. Las fuerzas rusas no coordinaron un número suficiente de ambulancias, no informaron a los médicos sobre la naturaleza exacta del gas utilizado. Entonces no tenían los antídotos. Exacto. Los médicos no sabían qué administrar, y la evacuación en sí fue un caos absoluto que costó vidas que, la verdad, pudieron haberse salvado. ¡Qué tragedia! Totalmente. Y este fallo consolida el principio de que el derecho a la vida tiene obligaciones negativas, o sea, no matar sin justificación, pero también acarrea obligaciones positivas y operativas inmensas. Hay que planificar, coordinar y proveer asistencia médica inmediata. Que es otro laberinto, digamos. Sí, porque hoy procesar un caso de terrorismo a gran escala es un reto de dimensiones astronómicas para cualquier fiscal. Los documentos mencionan las secuelas de los ataques de París y cómo Europol tuvo que procesar más de 14 terabytes de información. Es una locura de datos. Estamos hablando de comunicaciones interceptadas, registros de servidores, datos financieros cruzados entre múltiples países. Y el desafío ahí no es solo la capacidad técnica para procesar esos 14 terabytes. El verdadero reto es garantizar la pureza legal de cada uno de esos datos. La pureza legal, claro. Sí, porque en el derecho penal internacional, el uso de una sola declaración o una prueba obtenida mediante tortura destruye automáticamente la equidad de todo el proceso legal. Es lo que conocemos como la doctrina de la manzana envenenada. Si el árbol está envenenado, el fruto también. Exacto. Y el estándar es tan estricto que no solo anula el juicio si el propio acusado fue torturado, sino que lo anula si la evidencia provino de la tortura de cualquier tercera persona en cualquier parte del mundo. ¡Wow! Lo cual convierte el trabajo de la fiscalía en un campo minado.
Literalmente tienen que trazar el origen de cada archivo, de cada pista que llega de servicios de inteligencia extranjeros y certificar ante un juez que ninguna agencia en otro continente obtuvo ese dato bajo coerción. Es una tarea logística casi imposible en la era global, especialmente cuando consideramos los precedentes que bloquean acciones estatales basadas en ese simple riesgo. Como el caso de Othman, ¿no? El que le decían Abu Qatada. Ese es el caso emblemático que solidifica esta barrera. Othman contra el Reino Unido. Las autoridades británicas querían deportarlo a Jordania para que enfrentara un juicio por terrorismo allá. Pero no los dejaron. No, el Tribunal Europeo bloqueó la expulsión de manera contundente. ¿El motivo? Había un riesgo real, muy fundamentado, de que los tribunales jordanos admitieran como evidencia declaraciones que habían sido extraídas mediante tortura a otras personas durante interrogatorios previos. O sea que torturaron a terceros para armar el caso contra él. Sí, y el tribunal estableció que los estados europeos no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos simplemente exportando el problema a jurisdicciones con estándares más laxos. Ese fallo me parece una respuesta directa a prácticas muy oscuras documentadas en las fuentes, como el programa de entregas extraordinarias de la CIA tras el 11 de septiembre. Uy, sí. Las entregas extraordinarias representan el colapso total, absoluto, de todo el marco legal que hemos estado analizando. Eran vuelos secretos, ¿verdad? Sí. Hablamos de transferencias secretas de prisioneros entre países sin ningún tipo de registro judicial. Los secuestraban para someterlos a interrogatorios en centros clandestinos, los famosos black sites. Y los documentos mencionan que esto pasó en suelo europeo. Así es. Hubo casos expuestos en Macedonia y Polonia, donde agentes de seguridad locales facilitaron estas operaciones encubiertas de la CIA. El Tribunal Europeo ha calificado estas prácticas como un agujero negro jurídico. Literalmente fuera de la ley. Porque violan la prohibición de la tortura, destruyen la protección contra la detención arbitraria y obviamente erradican cualquier posibilidad de un proceso equitativo. Hasta este punto, hemos examinado cómo los tribunales europeos actúan como un contrapeso frente a democracias que intentan neutralizar amenazas externas. Pero las fuentes también proporcionan una mirada hacia otra latitud que, la verdad, cambia la ecuación por completo. Sí, el sistema interamericano. Exacto. Cuando revisamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el enfoque se desplaza. Ya no es solo la protección frente a un exceso táctico en una operación, sino la supervivencia frente al Estado mismo, cuando el Estado se convierte en la principal maquinaria de terror. Es un escenario completamente distinto. En América Latina, la Corte Interamericana no se enfrentaba a, digamos, policías que se excedían en una interceptación telefónica. Se enfrentaba a políticas sistemáticas de terrorismo de Estado. Palabras mayores. Estamos hablando de desapariciones forzadas masivas, ejecuciones extrajudiciales planificadas directamente desde los ministerios, masacres de comunidades enteras ejecutadas por fuerzas armadas regulares o escuadrones de la muerte paramilitares financiados por el Estado. Los casos son estremecedores. Sí, el caso de la antropóloga Myrna Mack, asesinada por la inteligencia militar en Guatemala, o los múltiples expedientes sobre el conflicto armado en Perú. Documentan cómo el aparato de seguridad nacional se utilizó para aniquilar cualquier forma de disidencia interna bajo la excusa de combatir el terror. Y una táctica procesal muy recurrente que se subraya en los textos sobre estos regímenes es la desviación de la justicia civil mediante el uso de tribunales militares. Un clásico de esos regímenes, ¿sí? Un civil es acusado de traición o terrorismo, pero en lugar de ir a un juzgado normal, termina frente a un panel militar. ¿Por qué el derecho internacional rechaza tan categóricamente esta práctica? Pues porque un tribunal militar carece del pilar fundamental de cualquier sistema de justicia, que es la independencia. Claro, son soldados al final del día. Exactamente. Los jueces militares están sujetos a una cadena de mando jerárquica, rinden cuentas al Poder Ejecutivo. Además, en muchos de estos regímenes se instauró la figura de los jueces sin rostro. Jueces encapuchados o anónimos. Sí, para supuestamente proteger la identidad de los magistrados. Pero en la práctica eso imposibilitaba a la defensa saber si el juez era imparcial o si siquiera estaba capacitado legalmente para estar ahí. Indefensión total. Total. Por eso la Corte Interamericana fue súper tajante al establecer que la jurisdicción militar es una excepción estricta que solo puede aplicarse a militares en activo por delitos relacionados con sus funciones.
Someter a un civil a ese fuero militar es una violación directa al derecho a un juez natural. Ahora, hay un detalle subyacente que atraviesa todos estos casos latinoamericanos y que creo que agrava el problema muchísimo. ¿A qué te refieres? A la definición misma de terrorismo. O sea, no existe un consenso global, un texto único en la ONU que diga esto es terrorismo aquí y en todas partes del mundo. Es verdad, y es un vacío jurídico sumamente peligroso. Peligrosísimo. Porque cuando la definición de qué constituye un acto terrorista se deja a la libre interpretación del gobierno de turno, pues las leyes antiterroristas se vuelven deliberadamente ambiguas. Diseñadas a la medida. Sí, en lugar de exigir que haya, no sé, un uso de violencia letal con fines de intimidación masiva, los textos legales se redactan con términos súper vagos como alteración del orden público o amenaza a la estabilidad institucional. Y, a ver, esa vaguedad es una herramienta de diseño, no es un error de redacción. No, para nada. Permite que el huracán del que hablábamos al principio se use como excusa para cortar la cuerda de la oposición política. O sea, un líder comunitario que organiza una marcha, un estudiante que bloquea una avenida o un activista ambiental defendiendo un territorio, de pronto son procesados bajo leyes diseñadas para desmantelar redes internacionales de tráfico de armas. Enfrentando penas de prisión completamente desproporcionadas. Sí. Es absurdo. Por eso mismo, los tribunales interamericanos y europeos exigen un rigor técnico absoluto al tipificar estos delitos. Limitar el alcance del derecho penal en materia de terrorismo no es una simple formalidad. Es un muro de contención. Indispensable. Es para evitar que el Estado criminalice la protesta social y anule los derechos de asociación y libre expresión bajo el pretexto de la seguridad nacional. Al conectar todas estas piezas, la jurisprudencia europea, los horrores del terrorismo de Estado en América Latina y los laberintos técnicos de la evidencia digital, emerge una realidad fundamental para quienes nos escuchan. Sí. Los derechos humanos no son un lujo para tiempos de paz. Son el marco operativo que le otorga legitimidad a cualquier acción de seguridad. O sea, los gobiernos tienen las herramientas necesarias. Pueden adaptar sus respuestas en emergencias mediante el artículo 15. Pueden vigilar bajo el estricto principio de proporcionalidad, como vimos. Exacto. Pero las líneas rojas absolutas, como la prohibición de la tortura y la garantía de un debido proceso, son los cimientos que sostienen a la sociedad civil. Si se dinamitan esos cimientos para perseguir a los culpables, pues la estructura completa se derrumba sobre los inocentes. Es un resumen perfecto de cómo funciona el marco legal actual. Se ha intentado sostener esa estructura basándose en los actos ya cometidos o en los que están en preparación inminente. Ajá. Pero, y aquí viene lo interesante, si miramos hacia dónde apuntan los análisis académicos recientes en las fuentes, surge una inquietud gigantesca sobre el futuro inmediato. ¿Qué se vislumbra en el horizonte legal? Los documentos señalan una tendencia legislativa global que está muy orientada hacia algo que se conoce como tutela penal anticipada. Tutela penal anticipada. Eso suena a que el sistema está intentando moverse más rápido que el tiempo mismo. Exacto. Es como Minority Report. Consiste en retroceder el reloj del derecho penal cada vez más. Ya no se busca sancionar el ataque, ni siquiera la conspiración formal para ejecutarlo. Entonces, ¿qué castigan? Los nuevos marcos legales empiezan a tipificar conductas periféricas. Cosas como viajar hacia ciertas zonas de conflicto, acceder repetidamente a sitios web catalogados como extremistas, ¡Wow! o descargar manuales operativos de Internet, incluso si jamás en tu vida se concreta un plan de ataque real. El objetivo es neutralizar a la persona en la fase de la mera intención o del perfilamiento. Y el dilema es evidentísimo. O sea, a medida que las agencias de seguridad dependen cada vez más de algoritmos predictivos y minería de metadatos para anticipar comportamientos, nos adentramos en un territorio donde el Estado castiga patrones de conducta, no delitos materiales. Castigan lo que podrías llegar a ser, no lo que hiciste. Lo cual deja una interrogante inmensa sobre la mesa para ir cerrando. Si la estrategia de seguridad del futuro se basa en predecir matemáticamente quién va a cometer un acto terrorista basándose únicamente en su huella digital, ¿qué espacio le queda a la presunción de inocencia? Es una pregunta escalofriante, la verdad. Nos devuelve a esa cuerda floja a cientos de metros de altura. Nos ofrecen atarnos de pies y manos para asegurar que el viento no nos empuje al vacío, pero si aceptamos, perdemos para siempre nuestra capacidad de caminar libremente. Totalmente.
Un recorrido profundo y absolutamente vital sobre las bases de nuestro Estado de Derecho. Para quienes nos acompañaron hoy, sigan cuestionando cómo se ejerce el poder a su alrededor y nos encontramos en la próxima inmersión.